bienvenidos, gracias. Muchas gracias, no creo que nos peleemos. No. No. La verdad, Es mira, poco probable. Estas conversaciones, además no las concebimos, no buscamos invitados que tengan posiciones completamente no radicales. tertulias de la tele. No son para nada enfrentamientos, sino espacios de encuentro donde se nos puedan ofrecer matices y con esa reflexión quedemos más enriquecidos que por lo general queda uno ante los cara a cara esos incendiarios, ¿no? Bueno, ya, Ángeles, empieza tú. Bueno, es un tema tan amplio y se puede abordar desde tantos, desde tantos aspectos que por situar un poco, al menos como yo lo veo, como yo lo he vivido, por una parte como creadora o como profesional que ha vivido la cultura, que además, bueno, yo provengo de una familia, mi padre también se dedicaba al cine, era productor y también fue director y guionista, es decir, que es el ámbito, es el medio profesional que yo conozco desde niña, en el que me he movido, lo que yo entendía que era un trabajo como otro. Bueno, pues la evolución que yo he percibido por una parte como guionista, como directora de cine o como escritora, por otra parte como usuaria. En general la gente de la cultura somos grandes consumidores de cultura, compramos muchos libros, muchos discos, ¿no? Vamos mucho al teatro, somos, además de que sea nuestro oficio, es nuestra pasión. Y además pues tuve esa etapa y ese periodo en que estuve en el gobierno en un momento que era muy crítico, ¿no? para todo el sector de la cultura y en el que había que intentar legislar o poner algunas normas de convivencia de alguna manera, ¿no? El caso es que desde esas tres experiencias lo que sí me queda es que, bueno, que estamos pasando una gran reconversión industrial, ¿no? Que es un cambio tecnológico muy grande, como ha habido pocas veces a lo largo de la historia de la cultura. Es un salto que permite una reproducción muy rápida y una difusión muy rápida de muchos contenidos culturales. Lo cual, claro, es otra dimensión por completo distinta y también permite pues, al lector, al espectador, al oyente administrar su propia manera de recibir estos contenidos, ¿no? Lo cual está bien, pues es una reconversión, un cambio muy grande que podría haber tomado unos caminos u otros para hacerse más armónicamente o más pausadamente, pero coincide sobre todo en nuestro país, con una gran crisis económica, ¿no? Entonces, muchas veces es la combinación de estos dos elementos lo que está haciendo que parece que ese cambio no se produzca con el ritmo, con la armonía o con la facilidad o suavidad con la que podría producirse. Luego hay otros aspectos, me decía un periodista antes que había estado por aquí, pues un músico de Deep Purple, y que este señor decía que a su juicio pues que Internet había permitido la democratización de la música. Bueno, yo le decía que no conozco los detalles, necesitaría más explicación de esa opinión, pero que depende de lo que entendamos por democratización, ¿no? En fin, que hay muchos aspectos y muchas opiniones que se vierten a menudo sobre este tema de la cultura y de Internet como si fueran antagonistas, ¿no? Como si hubiera que tomar una posición de si es bueno o si es malo, o si hay que ser analógico o hay que ser digital, cuando en realidad esa no es la cuestión es qué uso damos a los medios por los que accedemos a la información, ¿no? O por los que accedemos a las cosas que nos gustan, que nos sirven para vivir mejor, que en definitiva eso es para lo que sirve la literatura o la música o el cine, otras formas.
como creador, desde luego que ha sido también un cambio importante. Por ejemplo, en el audiovisual, pues ha generado nuevos formatos, ¿no? Nuevas duraciones, nuevos hábitos, nuevas maneras de atrapar o no la atención de tus espectadores, ¿no? Nuevas maneras de visionar esos, incluso los largometrajes, ¿no? Es más difícil que tú puedas tener la atención de alguien como se tiene en una sala de cine tradicional durante hora y media, 2 horas, en oscuridad y en silencio, viendo un largometraje, sino que ahora pues hay otros formatos distintos que requieren una capacidad de atención y de visualización distinta en pantallas más pequeñas. Ya no se ve prácticamente, hay pocos cines que tengan esas grandes pantallas, ¿no? Y bueno, en fin, como creador sí te condiciona, sobre todo especialmente en el audiovisual, esos nuevos formatos, ¿no? Esos nuevos maneras de llegar a tu espectador, pero la necesidad de contenido, la necesidad de historias, de que te cuenten historias y de que en esos utensilios, artefactos que todos llevamos encima, y a veces incluso llevamos varios, la tableta, el móvil, en casa el ordenador, tal cual, pues necesitamos más que antes todavía que haya programación y que haya contenido, que haya historias que se nos cuenten, sean reales, sean de ficción, sean en un formato u otro, sean música o sea literatura o sea cine, y eso pues para la cultura es bueno. Si los jóvenes, como tú decías, Fernando, vienen ahora o no a estas conferencias, es que la vida ha cambiado mucho, nuestros hábitos han cambiado porque urbanísticamente también han cambiado las ciudades, ya no vivimos tan cerca, tenemos muchas otras opciones de ocio, nuestras jornadas se alargan mucho, o sea que ahí ya no entra tanto la posibilidad de la digitalización únicamente o del acceso a otras formas de entretenimiento, de información o de pensamiento, sino también nuestras propias costumbres, ¿no? En cambio, las mini conferencias de 15 minutos tienen una audiencia enorme en Internet, ¿no? Los TED Talks y muchas otras pequeñas conferencias que son muy preciadas y muy escuchadas. Eso sí, pues ya no son como las que escucharía Ramón Gómez de la Serna de hora y media, sino que son de 15 minutos, ¿no? Y hay que ser hay que desarrollar una habilidad distinta de oralidad, de concisión, de hacer un relato más a la medida, porque la gente busca más quizá un contenido a la medida, hay esa opción, ¿no? Que cada uno busquemos nuestro contenido a la medida. O sea que en líneas generales pues es una transformación, un paso evolutivo que no tiene marcha atrás y que está bien que sea así. Otra cosa es que mientras tanto pues haya un poco de orden, de desorden y desconcierto, y que al coincidir con una crisis económica pues esté generando a veces desequilibrios, ¿no? o dificultades para que mucha gente se gane la vida como antes se podía ganar, por ejemplo, alguien que empezaba en la escritura. Eso sí que, el mercado ha cambiado mucho. Yo creo que ahora es más difícil publicar una primera novela que antes. No es tan difícil, en cambio, hacer una primera película, pero sí es muy difícil hacer una tercera película, una cuarta, una quinta, no digamos ya una película. Una persona con una larga trayectoria tiene menos opciones de hacer cine que una persona que debuta, en fin. En cada caso es distinto porque cada mercado se ha comportado de manera distinta, ¿no? Pero bueno, en rasgos generales sí, la cultura ha cambiado con la red, pero también hay un aspecto social en que la cultura antes de la red ya venía cambiando, ya no era tan central socialmente como lo ha sido, como lo eran los años 60 o 70, ¿no? No es tan... sí, hay otras formas de ocio, otras maneras de... en fin, otros asuntos que a la gente le importan más, ¿no? Pues no sé, la cocina ha desplazado a la cultura, ¿no? Los cocineros son más importantes que los Espero que escritores. eso dure poco.
Los deportistas son más importantes, hay en la conversación, ¿no? En la conversación que tenemos en una cena, y ese es el termómetro de lo importante. Es muy raro ahora que tú vayas a una cena donde la gente hable de una novela. Cuando antes, eso hace 20 años, pues sí, era un tema del que se hablaba, que lo que estaba leyendo la gente o la película que habían visto, y ahora eso es más infrecuente, ¿no? Porque yo creo que la cultura básicamente perdió su lugar independientemente de que exista la red o no. Sí. Yo tuve que dar una conferencia hace poco sobre la crisis en el ámbito de la cultura, porque era un ciclo sobre la crisis en general, en la que habían intervenido pues, economistas, juristas, tal. Y la verdad es que la conferencia la llevaba escrita y cuando llegué a la página 10 me di cuenta de que estaba hablando del pasado, realmente, porque han cambiado tanto los hábitos culturales que pasa eso que tú dices, está bien, han cambiado, y lo que pasa es que tenemos que reconocernos en ese cambio, y me parece que todavía hay como una resistencia, incluso por parte de los gestores culturales, para reconocer ese cambio y adaptarnos a él, ¿no? Pero no. Bueno, yo ante todo buenas noches y muchas gracias por la invitación, tanto a la Fundación Caja Canarias como a ti, Fernando, y gracias sobre todo a quienes se han expuesto a las inclemencias meteorológicas indeterminadas, ¿no?, que nos amenazan para esta tarde. Yo creo que el fenómeno de la red en general, pero me voy a centrar en su relación con la cultura, admite, digámoslo así, tres descripciones, ¿no? Una descripción puramente objetiva, puramente de hechos, una valoración en cuanto a las indudables ventajas y nuevas posibilidades y nuevos potenciales que nos está poniendo a nuestra disposición, una valoración que para mí es netamente positiva, pero también la red ha abierto una serie de cajas de Pandora que creo que tenemos que analizar críticamente. Yo tengo un análisis crítico y digamos que un análisis de sentido contrario, ¿no? Voy a intentar en esta primera intervención hablar de las dos primeras, ¿no?, y dejo la parte crítica para más adelante, ¿no? Yo creo que es evidente que la red, el desarrollo tecnológico que supone la revolución digital, lo que nos ha proporcionado es una herramienta que opera al mismo tiempo como catalizador, como acelerador y como potenciador, pero además con una potencia, con una capacidad y con una intensidad hasta ahora completamente desconocida. La capacidad que tiene la red de catalizar, por ejemplo, en el ámbito cultural, propuestas, de poner en contacto lectores y escritores, músicos y su público, escritores entre sí, personas interesadas por una misma cuestión en cualquier lugar del mundo, esa capacidad de catalización no la ha tenido ninguna herramienta tecnológica a lo largo de la historia, ¿no? Igual pasa con la aceleración, la velocidad que es capaz de imprimir la red y todo el nuevo entramado tecnológico a la difusión de ideas, de noticias, de conocimientos, de contenidos, de hibridaciones entre noticias, conocimientos, contenidos, artes, lenguajes, es una aceleración absolutamente desconocida, ¿no? Y por otra parte, la potenciación de los mensajes, es decir, antes era muy difícil, realmente era muy difícil con un mensaje, fuera cual fuera su índole, llegar mucho más allá de un ámbito reducido, de un ámbito local, que podía ser una ciudad, que podía ser una región, que podía ser un país o que podía ser una lengua. Todo eso son ámbitos locales, en el fondo, por muy grandes que vayan siendo sucesivamente, ¿no? Sin embargo, ahora un mensaje tiene un potencial enorme, tiene el potencial de ser instantáneamente global. Incluso un contenido en un lenguaje, o en un idioma, tiene el potencial instantáneo de ser traducido por alguien competente en ese idioma y en otro idioma de partida y ser difundido al momento. Pongo un ejemplo que todo el mundo conocerá y que es bastante ilustrativo, ¿no? Cuando la HBO estrena por la noche en Estados Unidos un capítulo de Juego de Tronos, hay gente grabándolo que en la hora y media siguiente lo subtitula a 50 lenguas y al día siguiente lo difunde pirateado para todos los demás lugares del mundo, ¿no? Esto tiene una dimensión legal, ética y demás en la que no quiero entrar, pero simplemente lo que es la cuestión del potenciador que supone la red para la difusión de ese contenido, antes hacía falta pasar por unos subtituladores profesionales que funcionaban lentamente, ahora todo esto es absolutamente instantáneo, ¿no? Todo esto, que duda cabe, que esto es una descripción puramente objetiva, ¿no? Y cuando uno tiene una herramienta tan poderosa, una herramienta muy poderosa en manos de un ser humano, es capaz de producir grandes bienes y también es capaz de producir grandes destrozos.
depende del ser humano que la empuñe y depende de cuáles sean sus intenciones y cuáles sean sus intereses, ¿no? Pero prefiero hablar en primer lugar de los intereses y las intenciones que yo considero positivos, y además los considero positivos tanto en mi experiencia como usuario como en mi experiencia en tanto que creador o en tanto que persona que intenta mantener una interlocución acerca de cuestiones y asuntos con otras personas, porque en el fondo la creación literaria también tiene mucho de esa interlocución, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de la literatura, por ejemplo, y también en otros lenguajes y en otras formas de expresión, ponemos demasiado el acento en el discurso que el escritor lanza a los demás o en los mensajes que el creador emite con dirección a los otros, e ignoramos que como presupuesto de ese mensaje hay otros muchos mensajes que ha tenido que ir recibiendo y de los que el creador tiene que haber sido colector para tener a su vez algo que decir, ¿no? La red es un formidable potenciador en estos dos ámbitos, y yo voy a intentar explicar mi experiencia con ejemplos muy concretos y muy pegados al terreno, ¿no? Un escritor del siglo XIX, cuando publicaba un libro, tenía, digámoslo así, tres tipos de respuesta, además bastante diferida en los tres casos, ¿no? Por un lado, la respuesta de su propio gremio, la respuesta que podía tener de otros autores, de los editores, que le prestaban atención o no. En segundo lugar, la respuesta de un lector que normalmente estaba siempre intermediado por unos medios supuestamente influyentes en el ámbito cultural. Y en tercer lugar, y esta era la más diferida de todas, una respuesta académica. Una respuesta académica, si esa obra literaria tenía un cierto valor, pues con el tiempo acababa estudiándose en las universidades y alguien emitía un discurso académico sobre ella, ¿no? Y muy poco más. Naturalmente el escritor se podía encontrar en la calle con un lector por accidente, pero bueno, en una medida limitadísima, ¿no? En el momento actual, cuando uno pone un libro en la calle, en ese momento tiene una capacidad de interlocución masiva e instantánea con un universo de receptores que va mucho más allá de esas tres esferas tradicionales y que incluso las van volviendo cada vez más irrelevantes. Es posible que un libro sea ignorado absolutamente por los medios de comunicación, sea ignorado absolutamente por los medios académicos, como pasa a menudo, e incluso ignorado por los editores y los escritores, y convertirse en un libro difundido y en un gran éxito comercial. Bueno, pues ahí está el fenómeno, más allá de su valor literario, de 50 sombras de Grey, que empieza siendo una fanfiction, un texto que una mujer va colgando en una página de internet para escritores amateurs. Texto absolutamente despreciado por todo el mundo en un primer momento, que consigue convertirse sin necesidad de ser aprobado por esos interlocutores tradicionales en un gran éxito, y entonces son los interlocutores tradicionales los que van a rebufo de los lectores para un editor comprar el libro, los periódicos reseñarlo, a cualquier lugar que va la autora de 50 sombras de Grey van 80 medios de comunicación a hacerle la ola, y dentro de un año, si no la están haciendo ya, pues habrán hecho una tesis doctoral sobre la obra, ¿no? Y todos ellos han ido a remolque de una interlocución que ha tenido ella directamente con ese ámbito, ¿no? En mi experiencia, que es mucho más modesta, la red, desde hace 14 años que yo decidí crear un espacio personal en ella, una página web, una herramienta puramente de la web 1.0, ¿no? Una herramienta teóricamente muy limitada, ¿no? Ahora parece que con las redes sociales y demás todo lo que había antes era muy limitado. Bueno, pues esa herramienta tan limitada, que era una página web estática, pero yo procuraba tener alimentada con una dirección de correo electrónico pública, que estaba allí puesta en la página web, a mí me permitió en el año 2000 montar una red social de mis lectores. Yo hace 14 años que tengo una red social de mis lectores. En ese buzón de correo público, como además las máquinas lo cuentan todo, es fácil, yo he debido recibir unos 100.000 mensajes, y no estoy exagerando. He debido recibir unos 100.000 mensajes. Los he leído todos, he podido contestar una buena parte, todos no, pero sobre todo lo que yo destaco es la enorme calidad de esos mensajes y la instantaneidad, a veces sobrecogedora, de esos mensajes. A mí me ha pasado, no una, sino varias veces, poner un libro en las librerías el día X a las 10 de la mañana y a las 11 de la noche encontrarme en mi buzón 6 mensajes de personas que han leído el libro. Esa misma noche. Esa misma noche. Pero además, por ejemplo, digamos, perfilando un poco más esa respuesta, pues me encuentro
si he publicado un libro, digamos, de temática histórica, que alguno he publicado, no a lo mejor esa noche, sino 3 semanas después, me escribe alguien y me dice, mire, en la página 160 de su libro hay una referencia a la captura, esto es un caso real, a la captura de un clan de bandoleros de Sierra Morena en 1847, que se llamaban los Botijas y tal. Bueno, lo que usted dice es lo que está en toda la historiografía y efectivamente es la versión consensuada entre los historiadores, pero yo soy investigador del tema del bandolerismo, he estado en los archivos de Sierra Morena y tengo los documentos que me permiten afirmar que esa versión de la historiografía es falsa y se los puedo enviar si usted quiere. Y te mandan esos documentos y ves que efectivamente 15 historiadores del tema, copiándose unos a otros, han replicado una versión que es falsa y que ese señor que se ha metido en un archivo con documentos te consigue probar que las cosas sucedieron no exactamente así, tampoco de una manera opuesta, pero no exactamente así, ¿no? Por ejemplo, puedes, yo en esa página web otra cosa que hice fue colgar muchos textos de acceso gratuito, libros, cuentos, ensayos, de todo. ¿Qué fue lo que me encontré? Enseguida me encontré que me escribía gente de lugares a los que no llegan los libros publicados en España. Los libros publicados en España, para quien no lo sepa, son prohibitivos en muchos países hispanoparlantes. No solo por lo caros que son en origen, sino porque además hay que pagar aranceles para llevarlos allí. Yo he estado en una librería de Caracas y he visto un libro español que valía al cambio 45 euros. 45 euros para mí es una fortuna para un libro, pero para un venezolano es una cantidad directamente inverosímil, ¿no? Entonces eso hace que la literatura en español, por ejemplo, no llegue por los cauces tradicionales de distribución a todos sus potenciales lectores. Yo empecé a colgar textos en Internet y empecé a recibir mensajes de lugares donde no estaban distribuidos mis libros y donde la gente estaba accediendo a lo que yo escribía a través de ese soporte, ¿no? Pero eso en cuanto a la parte que mencionaba antes de la emisión del mensaje, ¿no? Cómo se potencia. Es decir, yo ahora mismo la sensación que tengo de la percepción de mis libros va mucho más allá de las reseñas que publiquen en un periódico, va mucho más allá de si el editor me dice tal o cual cosa, va mucho más allá de si me llaman de un colegio o de una universidad. Yo tengo un universo de personas, de individuos que me interesan porque son hombres, mujeres, jóvenes, viejos, que leen mucho, que leen poco, que son muy cultos, que son menos cultos, que están muy interesados en el tema, que no saben nada del tema. Y tienes una cantidad de información absolutamente fascinante. Luego, a ver, la tienes que procesar con cierta inteligencia y con cierto criterio, ¿no? Pero de entrada tienes un material valiosísimo, con el que puedes hacer un montón de cosas si quieres, ¿no? Eso en cuanto a la recepción de la obra. Pero es que voy a la otra parte. Cuando yo abrí ese buzón, no solo empecé a recibir mensajes de lectores que me hablaban de los libros, empecé a recibir mensajes de lectores a los que interesaban cuestiones que estaban en mis libros y que tenían información sobre esas cuestiones. Voy a poner otro ejemplo también muy claro. Yo empecé hace casi 20 años a escribir novelas sobre guardias civiles. ¿Con qué punto de partida lo hice? Pues bueno, yo he sido abogado 12 años, he tratado profesionalmente algo con los guardias civiles, digamos que tengo un cierto conocimiento histórico de lo que es la Guardia Civil, digamos que conozco un poco lo que es la idiosincrasia de los militares, porque vengo de una familia de militares, un abuelo mío era policía, bueno, digamos que tengo una serie de elementos abstractos de partida, más alguna documentación que hago, que me permiten escribir esa primera novela de una forma razonable, ¿no? Sin meter muchas patas, pues sé cómo funciona el proceso penal, sé lo que hace la policía en el proceso penal, porque he sido abogado, bueno, tengo toda una serie de información que está bien para escribir esa primera novela y puedo salir del paso. Pero es que esa novela se publica y enseguida empiezan a llamarme guardias civiles. Y un día me dice uno, oye, pues yo estoy aquí en homicidios, en Madrid, y cuando quieras te vienes y te contamos lo que quieras. Otro día me escribe uno y me dice, oye, yo estoy aquí en asuntos internos, y bueno, no puedo contar mucho, pero si alguna vez quieres saber algo de... Y empieza a llegarme gente que me empieza a ofrecer material de primera, material espectacular, material que no está a disposición de nadie, material que no está en los periódicos, material que no cuenta en las televisiones, material que no sabe nadie. Y me empieza a llegar espontáneamente porque tengo una palanca que no solo me permite difundir los contenidos, sino que me permite enriquecerlos casi de forma ilimitada. Podría poner miles de ejemplos, pero bueno, voy a poner quizá uno, el más espectacular. Hace 4 o 5 años yo me interesé por un personaje histórico sobre el que empecé a escribir alguna cosa, articulitos, referencias aquí y allá. Bueno, un día abro mi buzón y encuentro un mensaje de una persona que me dice, bueno, yo soy sobrino nieto de este personaje
al que creo que has aludido en varios momentos, en varios escritos que te he leído, y por tanto creo que te interesa. Si quieres saber más, y yo quería saber más porque ya estaba trabajando en una novela sobre ese personaje, yo no tengo el conocimiento directo, porque cuando yo nací ya había muerto, pero mi tío, que lo conoció y que tiene todo el archivo familiar, está a tu disposición para contarte todo lo que quieras, para poner a tu disposición todo el archivo familiar. Y entonces yo, que estaba trabajando en una novela sobre un personaje con el material que podía encontrar de archivos públicos, de libros de historia y demás, de repente tengo en mis manos las fotos de este hombre jugando con sus nietos. Las fotos, es decir, un material absolutamente espectacular y que me llega por ahí, directamente, porque es tan fácil como que este señor lee un artículo, lo ve y dice, aquí hay un buzón de correo electrónico público, le mando y ya está, ¿no? Y de estas tengo varias más, ¿eh? De este tipo tengo varias más. Bueno, esto es fascinante, por no hablar. Yo recuerdo que escribí una novela histórica en el año 98, más o menos, que se llama El nombre de los nuestros, sobre la guerra de Marruecos. Recuerdo que además yo en ese momento trabajaba en una empresa en la que tenía que estar muchas horas al día. Con dificultad conseguía salir antes de las 7. Cuando salía a las 7 me agarraba un autobús y me iba corriendo a la Biblioteca Nacional y me encerraba 2 horas, porque toda la documentación la tenía en la Biblioteca Nacional. Hay un legado muy bueno, que es el legado García Figueras, sobre el protectorado de España en Marruecos y demás, y siempre me echaban de la Biblioteca Nacional. El ujier de la Biblioteca Nacional me odiaba, porque siempre a las 9:15 me echaba y yo aguantaba hasta el último minuto, ¿no? Para mí fue penosísimo escribir ese libro desde el punto de vista de la documentación. Los libros que he escrito después sobre ese mismo episodio histórico o sobre otros episodios históricos, ya con Internet, ya con todas las posibilidades de documentación de Internet, me han permitido tener mucha más documentación sin salir de mi casa, lo que es verdaderamente fascinante, sobre todo cuando... Y documentación, bueno, por poner otro ejemplo concreto que también ilustra mucho. La guerra de Marruecos es un tema más o menos general, pero hace 4 años a mí se me ocurrió escribir una novela sobre una verdadera marcianada, ¿eh? Los españoles que acabaron enrolados en unidades de las SS, que fueron 100 y pico, o 200. Bueno, un tema absolutamente marginal en los libros de historia. Bueno, empecé a rastrear, empecé a brujulear y acabé encontrando los diarios de los veteranos de la división belga de las SS con la que combatieron los voluntarios españoles. Unos matices, una precisión, con fechas, con detalles, con nombres, con... Bueno, todo esto sin salir de mi casa, archivos belgas. Y dice, bueno, esto verdaderamente es alucinante, ¿no? O sea, realmente en ese sentido es una revolución, aunque a mí me gustaría poner, y con esto termino, una pequeña matización. Quiero decir, lo que tenemos es un volumen y una calidad y una cantidad de información increíble a nuestra disposición. Ahora bien, yo cuando se dice Internet es lo más importante que ha pasado, yo creo sinceramente que lo más importante que ha pasado en la evolución, en la historia de la cultura, es la imprenta. Y Internet a mí no me parece un cambio más revolucionario o más drástico, más sustancial que la imprenta. Es un cambio que cuantitativamente multiplica por mucho los efectos de la imprenta, pero el cambio cualitativo es la imprenta. La imprenta es el primer fenómeno de reproducción técnica o mecánica de los contenidos culturales. Luego vinieron otros, la litografía, la fotografía, el cine, y sobre todo esto, que parece tan nuevo, la revolución digital es simplemente el último estadio de la tecnología que lleva la reproducibilidad técnica de la obra de arte a una velocidad y a una cantidad insospechada, pero el verdadero cambio es ese. El verdadero cambio es ese porque de repente los libros, que eran el soporte fundamental de la cultura en el siglo XV, dejan de ser patrimonio de los muy ricos, de las órdenes religiosas o de los reyes, y se convierten en un cacharro que puede llevar un desgraciado bajo la mano. Bueno, un desgraciado alfabetizado, que en el siglo XVI pues tampoco era fácil, ¿no? Pero ya puede suceder eso. Ese para mí es el cambio verdaderamente radical. Y las consecuencias de ese cambio, que en el fondo son las mismas, solo que elevadas a unas cuantas potencias de la revolución digital, ya las analiza en 1936 Walter Benjamin en la obra de arte en la era de la reproducibilidad técnica, que es una obra de apenas 40 páginas, cuya lectura recomiendo porque todos los efectos que produce la revolución digital los explica, los analiza y los teoriza Walter Benjamin simplemente a partir de la fotografía, la litografía y la imprenta, que ya son mecanismos de reproducción que hacen que la obra de arte pierda su singularidad, que la obra de arte pierda, él dice, el aura.
En cuanto la obra de arte se puede reproducir, y eso empieza con la imprenta, que dejan de ser manuscritos, que son obras de arte en sí mismas, para ser libros producidos en serie, a partir de ese momento la obra de arte, dice Benjamin, pierde su aura. Y el centro de gravedad se desplaza del creador al público. Y eso hay que gestionarlo, pero eso se viene gestionando desde el siglo XV. Eso no es algo de ahora, porque hay gente que piensa que con Internet de repente ponemos a cero el cuentakilómetros de la humanidad y todas las categorías que hayamos inventado dejan de valer. Bueno, yo contra eso me rebelo y lo desarrollaré más en el siguiente trecho. Ahora tienes que hablar tú, claro. Bueno, yo comparto totalmente lo que dice Lorenzo. Creo que es cierto que yo tampoco soy muy partidaria de los que mitifican Internet, ¿no? Porque, entre otras cosas, Internet también es excluyente. Gran parte de la población mundial pues no tiene Internet, y a lo mejor también hay una cosa un poco invasiva de Internet, ¿no? Se convierte bueno, en un apéndice que llevamos a todas partes, ¿no? que se lleva gran parte de nuestra atención, ¿no? Que dejamos de prestar a otras cosas. Entonces, pues es como todo, es una herramienta que también hay que saber utilizar y que no es una panacea. No porque tengas acceso a Internet vas a ser licenciado en Derecho, vas a tener que estudiar igualmente. Una cosa es que puedas leer tus manuales o los casos, puedas acceder fácilmente a los archivos de judicatura donde hay pues, casos que te puedan interesar para la asignatura de la que te examinas y sin salir de casa, pero el esfuerzo lo tienes que hacer igualmente, ¿no? Y sobre todo la parte que es verdad que yo también comparto en lo que puede ser excluyente, ¿no? Bueno, es que mis ejemplos son muy chuscos, pero yo cambié de teléfono esta primavera y hay una cosa que es iCloud o no sé qué, y a mí me gusta mucho la música y no sé cómo, de pronto viajo a Mauritania. Ay, que no tenía ninguna música en el teléfono, toda esa música que yo había cargado cuidadosamente, pues Apple había decidido que era mejor para todos que estuviera en una nube. Y yo pensé, estos tontos, que estos señores tan ingenuos y tan cándidos, que piensan que en Mauritania o en Sierra Leona, en países que he visitado este año, o que yo quiero tener una tarifa conectada a un satélite. Pues no, pues déjeme a mí que yo decida ¿no? Cuándo tengo que depender completamente de la tecnología y cuándo no quiero depender completamente de la tecnología. Unas veces sí y otras veces no. Entonces a mí todo lo que no te deja ese margen de libertad, ¿no? Pues me parece que no está bien. Pues a veces hay cosas que hay que tramitar necesariamente con acceso a la red y tal, pues que a veces pues uno no siempre tiene esa conexión en todo momento, ni tiene por qué tenerla, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad que hay una cosa un poco de neoconverso, ¿no? De que esto es la gran panacea, es fantástico, es fenomenal. Bueno, fantástico, fenomenal, pues unas cosas sí y otras no. Es como, ¿no? Como la televisión, pues en la televisión es magnífico y permitió que personas que vivían muy alejadas de las grandes ciudades pudieran acceder a formas de entretenimiento, de información y de divulgación a las que no hubieran podido acceder en los años 50, 60 y 70. Pero bueno, también la televisión es la que nos, hoy en día, yo creo, nos da unos bastante malos ejemplos de cómo debemos relacionarnos las personas, de valores, ¿no? De qué apariencia tenemos que tener, o de valores culturales, sociales y demás que al final, bueno, la televisión de algún modo los legitima cuando los comunica, ¿no? Y entonces, pues, por eso al señor Deep Purple, pues yo le debatiría eso de que es tan democrática o no Internet. Pues depende de lo democráticas que sean las personas que lo usan, pero no necesariamente en sí mismo. ¿El teléfono es democrático? Pues, bueno, el teléfono es un medio de comunicación, pero no es ni democrático ni deja de serlo, ¿no?
Hombre, todo medio que amplía la comunicación y la capacidad de relación, pues parece que amplía también las posibilidades de democracia, ¿no? Que en definitiva de participación. En ese sentido sí, pero por ejemplo, desde el punto de vista del arte no lo entiendo mucho, ¿no? Bueno, desde el punto de vista... Y en el cine, Ángeles, en el cine quizás sea el arte menos beneficiado por la red. No es el menos beneficiado. Lo que sí ocurre es que paralelamente a la introducción de Internet en nuestra vida y a la difusión de la música, el cine, el libro, hemos ido también viendo un proceso en el que se ha ido, digamos, nuestra dieta cultural se ha ido haciendo más monofágica, por así decir, ¿no? Vivimos más un mundo de bestsellers y un mundo de blockbusters y un mundo de... O sea, en música... Yo ahí sí veo que hay menos, ¿cómo explicarlo? Que hay muchísima variedad, es desbordante y te abruma la cantidad de novedades que hay cada semana, pero al mismo tiempo cuando oyes las radios comerciales, la radio fórmula, hay menos variedad. Igual que en cine, cada año se hacen más películas porque hay más gente que tiene acceso a equipos menos costosos y se pueden hacer películas y mejores escuelas y gente que sale de las escuelas cada vez mejor técnicamente y creativamente, pero en cambio en las salas la variedad de lo que llega a las salas es menor, ¿no? Digamos que la distribución, o sea, curiosamente, por un lado, por una cuestión de cómo ha ido variando la distribución del cine en los últimos años y la economía y la política de los grandes estudios de Hollywood, y por otro, por digamos como unos efectos secundarios que ha tenido Internet, son que hacen que estas grandes empresas se hagan más presentes, ¿no? Y que en cambio la música minoritaria pues ha pasado a ser todavía más minoritaria y más desconocida que antes, ¿no? Y que sea más difícil todavía abrirse camino para llegar a esa lista de los discos más vendidos de lo que era hace 20 años. Yo creo que si cogiéramos una lista de hits de hace 20 años y ahora, pues veríamos que hay menos variedad estilística, o por así decir, ¿no? Y ahora y en el cine igual, y en cambio... bueno, en eso sí que, desde luego el cine que lo conozco mejor, pues sí que sé que el que haya tanta distribución, digamos, sin permiso, lo que se da en llamar piratería en España, pues hace que las distribuidoras hayan tenido una estrategia de inundar las salas, ¿no? Porque como solo van a recaudar en un fin de semana, en el primer fin de semana, pues es mejor estrenar tu película en vez de 25 salas, pues de las 3.000 pantallas que hay en España, pues en 1.000. Entonces por eso vamos a los cines los fines de semana y ponen la misma película muchas veces, ¿no? Porque es una manera de inundar el mercado y en un fin de semana recaudar lo que sabes que ya no vas a recaudar la semana siguiente porque ya estará en Internet. Entonces eso que ha hecho, pues ha dejado menos espacio para el cine europeo, para el cine español, para el cine... de otras latitudes, ¿no? El cine más minoritario. Hay menos estanterías donde poner tu producto. Y ha incrementado las dificultades de la industria, ¿no? Claro, ha incrementado las dificultades de recuperación y a la vez también perjudica a cierto tipo de cine, incluso cine americano, que ya nos llega menos, el cine de adultos, el cine de dramas o películas de otro tipo, pues tienen menos espacio, porque ya el negocio hay que hacerlo con películas que recaudan mucho muy rápidamente y que se venden muy bien en todo el mundo porque no están localizadas en un tiempo ni en un lugar, ¿no? Como son las de superhéroes o las de desastres, ciencia ficción, tal. Esas películas viajan muy bien porque se ven igual por un japonés que por un ruso, que por un noruego, que por un español, que por un brasileño. Entonces, toda esta transformación de la política de las... que no solo es porque en España haya estas dificultades, o sea, eso viene de largo, es un cambio de concepto, pues hace que los estudios de Hollywood hagan menos películas de las que hacían en los años
90, menos de las que hacían en los 80 y muchas menos de las que hacían en la época dorada de Hollywood, por supuesto. Apuestan a inversiones más grandes, pero menos, y entonces eso va dejando un menú más pequeño. Yo creo que ahora pues músicas minoritarias como el flamenco, como el jazz, la música clásica tienen más dificultades para grabar, porque es más difícil que tú amortices una inversión. Una compañía discográfica hacía esas inversiones en música más minoritaria, también con lo que ganaba de lo que se vendía mucho, pero como ahora nada se vende, pues todavía menos van a invertir en un nuevo cantador de flamenco, que a lo mejor es tan bueno como Camarón, pero no hay dinero para invertir. Y entonces, aunque dicen, no es muy democrático, porque él se graba a sí mismo y él se pone ahí en internet, y entonces ya, pues yo lo siento, pero es que me cuesta mucho a mí encontrar al cantador este de Jerez, yo sola, nadando ahí en internet, venga y venga hasta que llego al cantador, es muy difícil. ¿Y eso que vale para la música, vale también para la escritura? Sí, sí, sí. De los jóvenes, quiero decir, estamos en la misma... nuevos creadores, ¿no? Sí, mira, habéis dicho un par de cosas. Es verdad que la facilidad de comunicación, que todo este potencial facilita la comunicación y facilita la interacción y la difusión, facilita la diseminación de los contenidos, ¿no? Digamos en términos generales, pero también facilita la manipulación. Esto, por ejemplo, Walter Benjamin, cuando analizaba el cine en ese ensayo del 36, se le encendían las luces de cuánto le gustaba el cine a Hitler y a Mussolini. ¿Por qué? Pues porque una posibilidad de difundir un contenido, una historia, de una manera mucho más generalizada que con lo que es a lo mejor la obra plástica tradicional, que tenía una realidad singular y limitada, pues también conduce a la manipulación. Internet, y aquí sí que voy a abrir la parte más crítica de mi visión de la red, y no de la red en sí, sino de cómo la estamos gestionando, porque no creo que esto sea un vicio de la red en sí, esto es una utilización que se está produciendo de la red frente a la que creo que los poderes públicos están siendo pasivos, en algunos países más que en otros. En nuestro país son enormemente pasivos, enormemente inertes, somos los campeones de los poderes públicos inertes frente a Internet, y puedo poner un par de ejemplos, pero también los propios ciudadanos, es decir, al final somos responsables de nuestra realidad y somos responsables de lo que nos sucede, y nuestras decisiones tienen consecuencias y tenemos que empezar a asumirlas, ¿no? Porque también aquí hay una cierta tendencia a cargarle todo a la autoridad. La autoridad tiene sus culpas y tiene sus faltas, pero también los ciudadanos tenemos nuestros comportamientos que definen y deciden muchas cosas, ¿no? Y me parece que esto va por la vía de que Internet está en manos de una serie de jugadores que son jugadores de ventaja, que actúan con muy poco contrapeso y con muy poca supervisión y con muy poca vigilancia de en qué medida con su actividad, que es una actividad masiva, que es una actividad que implica a cientos o miles de millones de personas y que además afecta a los derechos de cientos de millones de personas, están operando prácticamente, yo no sé si sin supervisión o a veces, sobre todo a raíz de casos como el de Snowden y demás, uno piensa, bueno, no están sin supervisión de lo que son los gobiernos en general, pero hay algún gobierno que sí que tiene mucha supervisión y precisamente por eso tienen esa capacidad de operar, ¿no? Y me parece que frente a eso no estamos siendo ni conscientes ni activos. Hay una dimensión que es general, la dimensión general de, por ejemplo, cómo las redes sociales han conseguido apropiarse de la intimidad de cientos de millones de personas en contravención directa o burla de la legislación de protección de datos personales de la Unión Europea, por ejemplo, sin que pase prácticamente nada. Sin que pase prácticamente nada. Datos con los que trafican. Datos para cuyo tráfico el usuario presta un consentimiento, que no es un consentimiento informado, es un consentimiento absolutamente ciego y absolutamente obtuso. La gente dice acepto, 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 porque si abres la pestaña te sale un chorizo de 90 páginas que nadie tiene tiempo para leer, ¿no? Pero en el fondo se están pisoteando derechos de los consumidores. Frente a eso hay gobiernos que actúan y gobiernos que no actúan. Yo pongo un ejemplo que siempre pongo, el mismo. Al que lea alemán, le recomiendo que lea las condiciones de facebook.es, esas las puede leer en español, pero que después lea las condiciones de facebook.de, que son sensiblemente diferentes. Porque en un caso el gobierno español no ha hecho absolutamente nada y en el otro caso hay un gobierno que sí actúa. Por ejemplo, lo que para el usuario español de Facebook es cualquier controversia entre el usuario y Facebook se dirimirá en los tribunales de California,
que es muy barato para un señor de Albacete irse a California a litigar, pues está chupado. Te coges un avión que solo vale 2.000 euros ida y vuelta, un abogado californiano que solo vale 3.000 euros que te dé los buenos días, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, uno lee eso en facebook.de y las condiciones son: cualquier controversia entre Facebook y el usuario se dirimirá ante los tribunales del lugar de domicilio del usuario. Si un usuario de Hannover siente que Facebook le ha puteado, las propias condiciones contractuales de Facebook que operan en Alemania le dan el derecho a demandar a Facebook en el juez de su ciudad, lo que es una gran diferencia. Y así todo, ¿eh? Porque hay que intervenir, porque no se puede dejar que... Luego siempre te pueden decir, no, bueno, claro, pero es que esa podría ser una cláusula contraria a los intereses de consumidores y usuarios, con la ley española de consumidores y usuarios se puede anular. Vale, bien, ya es un rollo, ya tengo que contratar un abogado, un procurador, gastarme 6.000 euros, prefiero ser alemán y no tener que meterme en un litigio para que esté claro que si Facebook me hace alguna pirula, va a tener que responder de la pirula que me hace ante los tribunales de mi país. Porque para eso está operando y está haciendo negocio en mi país. Y tengo un gobierno que tiene una conciencia de su propia soberanía y de los derechos y libertades de sus ciudadanos y los defiende. Y en este mundo en el que estamos, eso empieza a tener valor. Y creo que debemos empezar a exigírselo a nuestros gobiernos. Y estamos en la inopia más absoluta. Esto en general. Pero si hablamos de la cultura genera riqueza. Genera una riqueza enorme, sobre todo cuando es cultura, como decía antes Ángeles, que está construida bajo parámetros que permiten su universalización, su difusión universal. Eso es una enorme riqueza. Y hay muchos agentes pendientes de apropiarse de esa riqueza y de explotarla en su beneficio. Y lo que ocurre es que permanentemente en la red nos encontramos con jugadores de ventaja. El más conocido es el gordo este de Nueva Zelanda, que tenía todo el cine de Hollywood y lo estaba vendiendo por todas partes hasta que el FBI le entró en el chalet, ¿no? Ahora lo ha vuelto a hacer de otra manera completamente diferente, cambiando los algoritmos y demás. Pero este señor es un señor que decía, no, si yo solo tengo un ordenador para almacenamiento de archivos. Claro, cuando el FBI le pilló emails que le mandaba a su segundo, oye, que la copia de Avatar se oye mal, cámbiala y tal. Claro, quedó claro que lo que hacía era vender películas de Hollywood sin tener los derechos. Ese era realmente su negocio. Y se quedaba con toda la pasta. Se quedaba con la pasta de los productores, se quedaba con la pasta de los impuestos que dejaban de cobrar los gobiernos, pues claro, cuando uno compra una película, paga el IVA. Y eso es dinero que luego sirve para hacer escuelas, para hacer camas de hospital, para hacer todo eso se lo está llevando crudo el de Nueva Zelanda. Y se lo sigue llevando, sin que prácticamente nadie esté haciendo nada. Pero este es un jugador de ventaja, digamos, grosero. Hay otros jugadores de ventaja que son los grandes operadores que operan en la red, desde las empresas de telefonía hasta los buscadores, pasando por los que venden publicidad en Internet, que necesitan tráfico y les importa un bledo si ese tráfico es lícito o ilícito, con los 3 bytes que circulen, y que están manteniendo muy sustanciosos y jugosos negocios, detrayendo plusvalías del mercado cultural a sus legítimos propietarios, que son quienes invierten para producirla. ¿Y esto por qué es así? Bueno, esto es así también, depende de dónde estemos. Tenemos la desventura de estar en el país de la Unión Europea, donde este fenómeno se produce de forma más estrepitosa. Y eso es así porque, igual que nuestro gobierno no defiende al usuario de Facebook frente a los abusos contractuales de Facebook, nuestro gobierno tampoco defiende a la industria cultural española respecto del saqueo que patrocinan todos estos jugadores de ventaja, y del que se beneficia luego la ciudadanía con el acceso a contenidos culturales gratuitos, ¿no? Y esto es así porque no hay ningún tipo de acción. Pero esto no es obligatorio. Yo pongo un ejemplo que tiene que ver con los libros, por centrarme en la pregunta que hacías. El mercado del libro en España en los últimos 3 años ha perdido, en números redondos, el 40% de su facturación. El 40%, en 3 años. Eso es una hecatombe en cualquier sector económico. Dirán, ¿es la crisis? No. La crisis empezó en 2008. ¿Qué pasó en 2011? Que es el año en el que el mercado del libro cayó en picado. ¿Qué pasó en 2011? ¿Alguien se acuerda? Yo es que me acuerdo de lo que pasó en 2011. En 2011, un señor calvo con barba que solía aparecer cada cierto tiempo en California montó un show y enseñó una cosa que se llamaba iPad, que es el primer dispositivo que servía para leer libros, para otras muchas cosas, y que la gente se compró masivamente, o bien el iPad o sus copias. Y desde que el iPad y las tabletas entraron masivamente en los hogares españoles, la venta de libros empezó a caer. ¿Y eso no se veía venir antes? Bueno, se veía venir hasta cierto punto. Antes había unos dispositivos más rudimentarios y demás,
Y luego podemos hablar, si queréis, de la respuesta de la industria, que para mí ha sido lentísima, torpísima y casi ciega. Yo puedo contar mi propio caso. Yo digitalicé todos mis libros, creo que fui el primero o uno de los primeros que lo hicieron, porque yo empezaba a recibir mensajes de gente que me decía, oye, que me estoy bajando tus libros piratas, porque no tengo ningún sitio donde comprarlos legales. Y digo, pues, verdaderamente esto es una barbaridad. Y entonces, bueno, pues yo hablé con mis editores y digo, oye, yo quiero digitalizarlo todo. Y además quiero venderlo a precios asequibles, quiero venderlo sin protección anticopia, porque el señor que me compre encima no le voy a fastidiar, enredándole para que no pueda, si un señor compra mi libro, que se lo ponga en el iPad, en el ordenador, en el teléfono, donde le dé la gana, que se lo ha comprado, no se lo voy a poner difícil, ¿no? Bueno, y a mí eso me costó, quiero decir, tiré yo de la industria en ese caso. Yo esto lo hice en el año 2010, y en el año 2010 yo tuve que hablar con mis editores y decir, oye, que esto lo tenemos que hacer. Que no puede ser que los libros no estén en digital y que estén circulando en pirata. Bueno, pero ese es un error que ha cometido la industria, lo podemos hablar luego. Lo que es evidente es que la gente se ha acostumbrado a llenar sus libros digitales de contenidos, de libros en este caso, que han sido copiados sin autorización, que han sido copiados ignorando los derechos de sus titulares y de los que hay personas que se aprovechan para además hacer negocio, con servicios añadidos de telefonía, con publicidad, con mil cosas. Gente que además está en la economía sumergida. Y yo siempre que alguien se alegra, ¿no?, de que el sector cultural esté perdiendo facturación para que vaya esta riqueza a esta gente, pues dice, hay que castigar a esos oligarcas, ¿no?, los oligarcas de la cultura, las grandes editoriales, no sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, no sé, yo lo veo de otra manera. ¿Sabes cómo lo veo yo? Cada euro que gano yo, 50 céntimos van haciendo. Cada euro que ganan esos piratas es todo para ellos. Bueno, no hay y sobre impuestos, todo que no hay nada, hay una no hay nada, se está perdiendo todo, falacia. se está perdiendo absolutamente todo. Perdón, y Que simplemente es... por un detalle más, Ángeles, Sí. si quieres te dejo, respondiendo a tu pregunta. Y la gente piensa, bueno, está perdiendo el gran editor, el gran autor de bestseller. Mentira, está pasando lo mismo que en el cine. Está pasando lo mismo que en el cine. Arturo Pérez Reverte o Muñoz Molina o tú o yo, pues no tenemos problemas para publicar nuestros libros. Puede que ganemos menos, pero no tenemos problemas para publicar nuestros libros. La tragedia es que ahora alguien que intenta empezar, que no es conocido, que no tiene esa capacidad de venta, no tiene sitio. No tiene sitio porque es que no es rentable. Se ha desprotegido de tal manera la inversión cultural que no ofrece retorno. La gente no quiere invertir su dinero en algo que le van a saquear al día siguiente y que no puede recuperarlo. Y hay otra cosa más trágica, para mí es la más trágica de todas. Publicar un libro traducido a otro idioma tiene de entrada un coste mínimo, supongamos un libro de 300 páginas, que es un traductor. Un buen traductor de un libro de 300 páginas supone no menos de 6 o 7.000 euros. Ese dinero, hoy día, es casi imposible de recuperar en España con el 99,9% de los libros. Casi imposible. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha dejado traducir. Que se traduce 50 sombras de Grey, que se traduce El último escriba Ken Follett, que se traduce... Pero ya hay un montón de libros interesantes, a mí ya me está pasando, en temas que me interesan, que hay un montón de libros interesantes que afortunadamente leo inglés, o afortunadamente leo francés, o afortunadamente leo alemán, porque ya no los voy a leer en español. Una vez hice un artículo sobre un libro sobre Oriente Medio, que me parece lo mejor que se ha escrito sobre Oriente Medio, y al final dije, bueno, y lo siento, pero este libro no está en español. Así que el que lo quiera leer, pues aquí lo tiene en inglés. Me escribió el autor, que es un periodista de la BBC, y me dijo, oye, pues sí es verdad que no está en español, ¿y qué pasa? Digo, que ni está ni va a estar. Porque es muy sencillo. Tu libro vale, es un libro largo, 8 o 9.000 euros traducirlo. Es un libro que tendría un público de unas 6.000 personas interesadas. Ese libro sería rentable. Pero en España, tu libro lo saca una editorial, va a vender 2.000 y los otros 4.000 lectores, que muchos de ellos tienen recursos, que no son parados, que son funcionarios que no han perdido su poder adquisitivo, lo han perdido un poquito, pero no se han quedado en la calle, que son gente... Oye, yo he visto a personas jactándose de tener el iPad llenos de libros piratas y con 4.000 euros en ropa encima. Pues esos 4.000 lo van a piratear y con 2.000 ejemplares tu editor pierde dinero. Por tanto, no te publica. Ahí estamos. Perdón. Ángel. No, yo solo quería decir que algo que yo nunca he entendido muy bien de ese razonamiento, en los que dicen, qué bien las multinacionales del disco que quiebren, qué bien los estudios de Hollywood que quiebren, qué bien las editoriales que quiebren, esos grandes capitalistas, vamos a hacer la revolución bolchevique, pero en cambio le parece bien Apple y Toshiba y Samsung. Como que hay unas multinacionales buenas y otras malas.
pero las buenas, los accionistas de Sony también... Y las malas son todas nuestras y las buenas son todas de fuera. Es una cosa son como de una calidad moral mejor, ¿no? Los aparatitos son buenos, pero el contenido es malo. Y esa es la parte que nunca me... bueno, que siempre me parece que chirría ese razonamiento. En realidad, yo os tengo que decir que es la primera vez que acepto hablar de este tema, porque es un tema en el que no me siento libre para hablar, ni para expresarme, ni para nada, ¿no? Yo sufrí lo que yo viví como una agresividad muy grande y unos momentos muy, muy difíciles para mí. Y entonces, pues no es un tema del que yo pueda hablar con libertad, más que sumarme a lo que dice Lorenzo, que ningún político de este país ha tenido ningún interés por intentar resolver o mediar o siquiera mirar lo que la ley prevé ya para estos temas, o amparar a un sector que tiene tantos derechos como el sector ganadero o el de, no sé, el de la agricultura, cuando tienen necesidades, cambios o ocurren cosas, se ampara porque es una obligación del Estado. Son extranjeros además, ¿eh? Y sí, o el sector industrial que sea, ¿no? El sector que genera empleo, que es responsable del 4% del Producto Interior Bruto de este país, y que además estamos hablando de un país que tiene un capital que es la lengua, que es una lengua en ascenso, que hablan 500 millones de personas, pero además va a ser en pocos años la lengua más hablada en Estados Unidos, ya es la lengua más estudiada como lengua extranjera en colegios y universidades de todo el mundo, y en cambio pues despilfarramos esta posibilidad y potencialidad de generar empleo y posibilidades para nuestro país porque, bueno, que los políticos, en mi experiencia, pues les importa mucho lo único que les importa y lo que más les importa, porque viven de ello, es su imagen y la opinión que tienen los demás, y para ellos Twitter es muy importante, y a mí eso sí me parece profundamente antidemocrático, porque cuando están tan preocupados por Twitter, luego dices, pero ¿y este qué tanto te preocupa? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿A cuántos ciudadanos representa? No, tiene 200 seguidores, o 1000, o 10.000, ya, pero es que usted es un gobierno al que han votado 3 millones de personas, que tendrán más derechos aunque no tuiteen. Y aquí parece que eres un ciudadano con más derechos si tuiteas, ¿no? Porque haces más ruido que otras personas, pues que también tendrán reclamaciones que hacer y consideraciones y preocupaciones, ¿no? de determinados asuntos, de los que sean, sanidad, educación, justicia, los que sean, ¿no? Y parece que también los periodistas, ¿no? Porque en Twitter dicen, ¿no? Y es mucho en la radio, yo oigo mucho la radio más que ver la tele o leer la prensa. Bueno, pero ¿qué fuente es esto? ¿Es el BOE ahora, Twitter? Hay un episodio del que tú no querrás hablar, pero yo recuerdo perfectamente. Que me parece una cosa, ¿no? Que yo recuerdo perfectamente, que es que... Bien, pero no es palabra de Dios. Hay otros ciudadanos que también tienen derechos. Es que al hilo de lo que estás diciendo, el episodio, no sé si se acordará alguien en la sala, pero hubo un momento en que con la reforma legal que impulsó Ángeles había que hacer un desarrollo a través de un Real Decreto. Ese Real Decreto iba a ir a un Consejo de Ministros. Esa noche, 3 tuiteros, que son 3 tuiteros, varios de ellos, por cierto, a sueldo de determinadas multinacionales con intereses muy concretos, se pusieron a incendiar Twitter, como dicen, ¿no? Que arde Twitter. Que arda Twitter me parece inocuo. No conozco ningún muerto por incendios en Twitter. 40 pero personas que están ahí. Bueno, se retiró el Real Decreto del orden del día de ese Consejo de Ministros, ¿no? Y a mí eso me dio la sensación de que no estaba en un país serio, simplemente. Desde luego me dio la sensación de que... la verdad es que merece la pena quizá contar qué es lo que puede... Porque hay un ejemplo que es interesante, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien que ha invertido su trabajo, su talento o su capital en un producto cultural? ¿Cuál es la protección que tiene? Y compararlo con la protección que tiene cualquier otro inversor. Y no sé, voy a poner un ejemplo así extremo, pero la protección que tiene un inversor como el dueño de Mercadona, ¿no? El dueño de Mercadona pues invierte parte de su dinero en comprar pues, embutidos, botellas de vino, botes de detergente, ¿no? Pongamos por caso, si al dueño de Mercadona, una persona entra en un supermercado, le echa el ojo a un paquete de mortadela, lo agarra y sale por la caja sin pagar, con el paquete de mortadela, que vale 1 euro, que es un patrimonio insignificante para el dueño de Mercadona,
La cajera puede marcar el 091 y viene la policía. Y viene la policía por un paquete de mortadela. No es un robo, no es un delito, pero es una falta en este caso puede ser de hurto o de robo, dependiendo de la violencia con la que lo haga, y eso es un delito, eso está en el Código Penal. Ese paquete de mortadela está protegido por el Código Penal español. Cualquier día, todas las mañanas, hay personas que a este señor que está aquí, a esta señora que está aquí y a este señor que está aquí, nos roban el trabajo de toda nuestra vida. De golpe. De golpe. Yo tengo 47 libros publicados. Ahí sitios están mis 47 libros pirateados, colgados y difundidos. El trabajo de toda mi vida. ¿A quién puedo llamar? A nadie. A nadie. Vale más el paquete de mortadela que el trabajo de toda mi vida. Lo que yo puedo hacer, les digo lo que yo puedo hacer. Yo puedo ir al Ministerio de Cultura por el procedimiento de la ley, que fue todo lo que le dejaron aprobar a Ángeles, y meterme en un farragoso procedimiento administrativo larguísimo, lento, en el que además se cometerán, hay muy pocos funcionarios para llevarlo, para empezar. 10, creo. Sí, 10, donde además se cometerán patas, empezarán a entrar abogados de los piratas, que empezarán a encontrar fallos. Yo soy de abogado, 12 años. Es facilísimo encontrar un fallo de procedimiento en un procedimiento administrativo, impugnarlo, anularlo, está tirado. Eso, vamos, en fin, te metes en un lío que te cuesta un dineral y en el que no acabarás en nada. Mi otra alternativa es ir a un juez de primera instancia y decir que se me ha producido un quebranto y hacer una acción civil, si consigo localizar a la persona que lo hace. Eso se sustancia en un procedimiento que durará en primera instancia, depende de los juzgados, pero en Madrid pueden ser 2 años, luego tendré que ir a la audiencia provincial, pues lo recurrirán. Estaré pleitando como 4 o 5 años, me gastaré dinero en tasas judiciales, en abogado, en procurador, y al final acabaré con una sentencia en la que seguramente a esta persona se la condenará a indemnizarme con 400, 500 o 600 euros, al cabo de 5 o 6 años, que no pagará nunca porque es insolvente. Esta es mi defensa legal frente a esto. A mí me gustaría poder marcar el 091, de verdad. Y no sé por qué no lo puedo hacer. Nadie ha conseguido convencerme hasta la fecha de que la propiedad sobre un paquete de mortadela es más legítima y tiene más valor que mi propiedad sobre lo que yo me he sacado a partir de miles de horas de trabajo de las costillas. No entiendo por qué mi propiedad no es legítima en este país. Bueno, porque el mensaje que yo recibo... Tiene que haber un camino intermedio, Lorenzo, tampoco... No, perdona, Ángeles, yo creo que nos hemos equivocado. Hay cosas que son del Código Penal. Es decir, cuando alguien invade derechos... La discusión es, ¿ese derecho es legítimo o no es legítimo? Pues a lo mejor llegamos al consenso de que los españoles no consideran legítima la propiedad intelectual, porque los alemanes la consideran, ¿eh? Tú haces esto en Alemania y te cortan internet, te meten una multa de 3.000 euros y como estés difundiendo vas a la cárcel. Oye, tú haces esto en Estados Unidos y te echan la puerta abajo. Plásticos, ¿no? Los únicos que se salvan de eso son los plásticos. Los plásticos, los escultores, quiero decir. En realidad consiguen a través de la red una gran difusión, pero no sé... Los fotógrafos no. Los fotógrafos no. Pero ahí también les piratean. Lo que decía Lorenzo de Walter Benjamin, porque la obra de arte es única y sigue teniendo halo. Entonces, pero que el el otro, cuadro de Eduardo Arroyo pues tiene halo, pero si lo reproduces en postales, pues... No, pero técnicamente también se puede proteger. Quiero decir, mira, te pongo 2 ejemplos, de verdad. En Estados Unidos y en Alemania. Y además me lo ha contado gente que está en universidades en Estados Unidos y en Alemania. Llega un becario español a una universidad norteamericana. Esto hace años, ahora ya están preparados. Y entonces lo reciben en el departamento, no tiene alojamiento para él, y dice, oye, mira, esta profesora te va a alojar en su casa durante 5 días hasta que te encontremos un acomodo, ¿no? Bueno, llega el becario español, pregunta la clave del wifi de la casa de la profesora norteamericana en la que se está alojando, se conecta a internet y lo primero que hace es meterse en series junkies y empezar a bajarse películas piratas. Al día siguiente, la profesora norteamericana tiene un aviso a través de la compañía telefónica norteamericana que supervisa esto, porque técnicamente se puede hacer. Eso de que no se pueden poner puertas al campo es una mentira. Todo lo que técnicamente se puede hacer también técnicamente se puede controlar. Y el fin de esta historia es que la profesora norteamericana va a su compañera española y le dice, oye, ¿qué me has metido en casa? Me has metido en casa un delincuente. Me has metido en casa un delincuente que me ha buscado un problema. Y ahora ya cuando llega un becario español a Estados Unidos le dice, lo primero, cuando te conectes en un wifi, aquí no se piratea, aquí esto es un delito, aquí esto es un disgusto. Y si lo haces con el wifi de alguien le vas a crear un problema y vas a quedar como un forajido. Alemania. Cuando llega un becario de Erasmus a Alemania, una universidad alemana,
ya han descubierto que en el paquete de bienvenida, que está, pues aquí tienes pues esta es tu clase, estos son tus profesores, este es tu horario, esta es tu clave para acceso al wifi público de la universidad, tal. Lo siguiente que le dicen, y por cierto, si con esta clave de wifi público que te voy a dar ahora mismo de la universidad, te bajas algún contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, serás expulsado automáticamente de la universidad. Expulsado automáticamente. No, aquí hay una universidad española, que es la Autónoma de Barcelona, que lleva ya 5 condenas por violar ella la propiedad intelectual y difundirlo en su intranet. Bueno, como todo el mundo sabe, a nosotros nos va mucho mejor que los alemanes. Son los alemanes los que están equivocados, seguramente. Pero la diferencia es que mientras que el mercado editorial español, o digamos así, que no es el mercado, o sea, es que cuando la gente dice el mercado ha perdido el 40%, la gente piensa que se jorobe Lara. No, si Lara no se joroba, si Lara sigue teniendo su vida resuelta. Lo que ha tenido que hacer Lara, como todos los empresarios de este sector, ha sido reducir empleo. Todos lo han hecho. Yo llevo 3 años trabajando con imprentas y ya voy por la 4ª. Las 3 anteriores han cerrado. Y estos son 30 padres de familia que están en la calle, no es Lara. Lara sigue teniendo su vida bastante bien organizada. Claro, bueno, pues vale, pues ¿qué ha pasado en Alemania en los 3 años en los que el mercado editorial español ha perdido el 40% de su facturación? Oye, el 40% de su facturación también es el IVA correspondiente, el impuesto de sociedades correspondiente y el IRPF correspondiente que pagamos todos los que estamos aquí. Que todo eso, insisto, son camas de hospital y pupitres en colegios, que dejan de estar. ¿Qué ha pasado en Alemania? Pues que Alemania ha recibido el libro electrónico, lo ha sumado como un producto más y en esos 3 años ha crecido un 10%. Sigue vendiendo libros de papel y ahora vende además libros electrónicos. No como aquí, que el libro electrónico pirata ha canibalizado el libro de papel. Pero no es una cuestión tecnológica, no es una cuestión técnica. Alemania no es otro planeta. Es una cuestión sencillamente de cómo se gobierna un país y cómo se gobierna el otro, nada más. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros.